Hace ya muchos años, cuando empecé a comprar y utilizar productos con plumón, como eran los sacos de dormir principalmente y las chaquetas de plumas, me asaltaban dudas, ya que yo veía productos carísimos y opté por productos más económicos y tenía las dudas de si sería el producto adecuado, lo utilizaría bien, mal, si me iba a estropear, cómo mantenerlo, cómo hacer que me durara años. Así que he decidido, en un vídeo, reunir toda esta información y los consejos que veo muy útiles para sacarle el máximo provecho al plumón y que nos dure, pues oye, todo lo que podamos. Vamos a verlo. A ver, no es por daros envidia, pero es que al final va a ser fresquito hoy. Es un material natural, con lo cual vamos a tener un problema con la humedad, con el agua. Lógicamente, si no lo secamos bien, vamos a tener un gran problema. Puede contener bacterias, puede contener con el tiempo porquería, grasas de nuestro cuerpo, y todo eso se va acumulando. Vamos a prestar atención a esos factores, sobre todo el de la humedad. Pero vamos con las ventajas, claro. Las ventajas son, lo sabéis perfectamente, volumen. Te puedo comprimir esto tremendamente, cosa que no se puede hacer al día de hoy con ninguna fibra, por mucho que anuncien. Tiene también la ventaja de que por cada gramo de peso, el calor que nos mantiene, porque no es que dé calor de por sí, sino es el calor nuestro, pues es un ratio que no puede comparar al día de hoy todavía ninguna fibra, por mucho que anuncien. No os voy a descubrir nada nuevo si os comento que no todos los plumones son iguales. Obviamente, lo primero, tenemos el término plumón-pluma. Y esto es muy importante porque lo que buscamos siempre es el plumón. El plumón es, digamos, las plumillas más pequeñas que tienen esta fibra que tiende a abultar espacio, pluma. Así que lo que buscamos es el máximo de plumón. Por eso veréis en sacos estándar que si tiene 90% de plumón y 10% pluma, pues ahí ya nos dice que nos está haciendo un poco una mezcla para que el material salga más económico. Y luego tenemos sacos premium que nos van a incluir únicamente plumón, y un plumón de una calidad tremenda. Imaginaros que existen plumones que a mismo peso cogemos 10 gramos y unos ocupan esto y otros ocupan esto. Por eso muchas veces se habla de los Queen o el Fill Power, que viene a ser lo mismo, y es la capacidad de llenado de volumen que tiene un peso de plumón. Siempre que podáis o que obtengáis un buen precio o podéis permitíroslo, es muy preferible un saco de 850 Queens a uno de 600. 600 sería una gama basiquilla, digamos, 900, digamos que sería un saco premium. Tenerlo muy en cuenta a la hora de comprar, porque el mismo peso os va a mantener mucho mejor el calor si es un plumón premium. Una vez hayáis elegido vuestro saco o vuestra chaqueta, la vais a recibir normalmente en una bolsa de compresión. ¿Por qué? Porque para el transporte va a ocupar poco, va a ir bien aislado, así que lo primero que tenéis que hacer es, según llega a casa, abrirlo y ni siquiera meterlo en la bolsa de transporte como tengo yo aquí, echarlo en algún lado que esté un par de días recuperando. Un par de días porque no sabemos si ha estado en un almacén o ha tardado 10 días en llegar y ha estado comprimido o qué. Así que lo dejamos y de vez en cuando, si lo sacudimos un poquito, permitimos que el plumón coja su volumen original. Lógicamente vamos a mirar que no tenga olores de que ha captado humedad, que se ha almacenado mal. Si es así, reclamar. El plumón tiene dos grandes enemigos. Uno es la humedad y otro es, al igual que la fibra, por mucho que escuchéis por ahí, el comprimirlo y el abrirlo. Comprimirlo y el abrirlo. Por eso, una de las cosas básicas para conservar tu saco es tener una bolsa que, como veis, tiene una rejilla para que transpire.
para conservar un saco de manera correcta, porque si lo guardamos en la bolsa de compresión, primero va a estar comprimido, lo cual perjudica al plumón, y segundo, no va a respirar y puede coger, o si tiene humedad, malo. Así que guardado aquí siempre. Y ahora vamos ya con las preocupaciones cuando vayamos a utilizar la chaqueta o el saco. Pues seguimos teniendo el enemigo número 1, la humedad. Seguimos teniendo el enemigo que es comprimir, descomprimir, y tenemos el tercer enemigo que es nuestra piel, la mierda. Y según nuestros usos, pues un saco nos va a durar más o menos. Para empezar, lógicamente lo vas a tener que comprimir en la mochila para poder llevar el resto de las cosas. Ahora, mi recomendación es mejor que meterlo en la bolsa de compresión y doblado siempre de la misma manera, que lo metáis así o dentro de una bolsa grande de plástico si no queréis que se moje, que lo metáis para adentro, para la mochila, sin preocuparos si entra primero un lado, otro, y de esa manera se adapta a la mochila y va a él captar el espacio que necesite. Segundo consejillo, siempre cuando hayáis montado la tienda, el tarpo o lo que sea, sacar el saco cuanto antes, porque así va a estar menos tiempo comprimido y más tiempo se va a ir aireando y cogiendo volumen para cuando os vayáis a dormir, pues que esté bien estirado y bien su volumen desarrollado. Porque si no, si lo sacáis en el último segundo, os vais a meter dentro del saco y no vais a permitir que se expanda bien. Y por último, nuestra porquería, nuestra grasa corporal, incluso las cremas que nos echamos para el sol. Todo eso lógicamente le va a afectar. Por eso tenéis dos opciones. Una, que es una lata, que es llevar un liner o una sábana interior, pues es una solución. A ver, te implica, si te acostumbras a ello, es cómodo, pues muy bien, porque luego la lavas y más o menos proteges un poquito más al saco. Y la otra, que es la que suelo yo hacer, es tener diferenciada una ropa para andar en la montaña de otra, sea unas mallas y una camiseta fina para dormir. De esa manera puedes lavar esa ropa y no tener que lavar demasiado el saco. Ahora, la pregunta del millón. ¿Es bueno lavar el saco? ¿Es malo? Pues ni una cosa ni la otra. Lo que no podemos es estar lavando el saco una vez al mes, porque entonces, pues pobre saco, porque el saco, las fibras del plumón, es cierto que sufren pues cada vez que lo lavamos, porque las mojamos, las presionamos, se quedan hechas unas bolas y eso pues resiente un poquito al plumón. Ahora, también la mejora, cuando un saco está bastante utilizado, la mejora que vamos a percibir en ese saco cuando lo lavamos bien y lo secamos bien, pues es muy importante. Recomendación, depende del uso que le deis, pues lavar un saco una vez al año me parece muy razonable. Así que os voy a contar muy rápido las pautas que yo sigo. Intento lavar todo lo que tengo de plumón, unas cosas he utilizado más, otras menos, pues lo que haya utilizado lo suelo lavar. Podéis utilizar un jabón neutro, no hay problema. Ahora, ya que es una cosa que se hace muy de vez en cuando, utilizar un producto especializado como el Nikwox, que tenéis por aquí un vídeo, pues creo que es muy útil. Primero, porque es un producto específico para el plumón, y si le añadís el Nikwox, que tiene propiedades para que el plumón absorba menos humedad, pues mejor aún, porque lo que vais a conseguir es que en ambientes como hoy, donde hay mucha humedad, le afecte menos al plumón esta humedad. Estos no son baratos, os dejaré en el link, no sé cómo van subiendo de precio, pero os dejaré en el link lo mejor que haya visto. Sobre el secado, ahí obviamente tenemos dos opciones. Si no tenemos acceso a una secadora, lo vamos a hacer de forma manual. Vamos a buscar un día soleado, seco, si sopla un poco ideal, y vamos a intentar, en vez de colgarlo, que lo que va a hacer que se acumule el plumón mojado en pegotes, vamos a tumbarlo, vamos a ponerlo encima de algo, de un tendedero o lo que sea, y vamos a dejar que se vaya secando poco a poco. Y de vez en cuando lo agitaremos un poco. De esa manera se va a ir repartiendo un poco el plumón y no va a tender a pelotonarse tanto.
¿Que tenéis acceso a una secadora? Pues es una opción muy práctica. ¿Que se puede echar pelotas de tenis para repartir mejor el plumón? Pues si las tenéis a mano, sí. Ahora, es importante poner la temperatura mínimo en delicados, en sintéticos, para que no nos achicharre el plumón ni los tejidos sintéticos. Lo ideal es, lo pones 20 minutos o media hora, lo agitas un poco, lo sacas, lo vuelves a meter, le das otro poquito y de esa manera vas consiguiendo que el plumón se reparta muy bien. De todas formas, una vez seco, conviene dejarlo fuera estirado y agitarlo de vez en cuando hasta que tú veas que ha cogido su volumen original que había perdido. Cualquier duda que tengáis concreta me la podéis dejar en la descripción, o cualquier consejo o tip que se os ocurra que no haya comentado nos puede ayudar a todos. Así que también dejármelo ahí abajo. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Qué fresquito!